buenas tardes. Mi nombre es Luca Marchioni y voy a presentarle una síntesis sobre el reequilibrio de las cargas bioeléctricas en la molécula de agua. Hace poco, antes de mí, estuvimos escuchando al profesor Aletti, que definió el cuadro epistemológico desde el cual nuestro grupo, que se llama de biosinergética, mueve sus pasos, digamos. En esta etapa, antes de que puedan llegar todas las otras contribuciones de los otros colaboradores y colegas, estamos aquí intentando aclarar el segundo paso a continuación del cuadro epistemológico, que es un paso de definición del marco científico, desde el cual podamos explicar y observar lo que definimos en el tercer paso, o sea, nuestra praxis clínica. Para hacer eso es necesario aclarar antes el significado de la palabra biosinergética, que evidentemente se inspiró a la palabra sinergética, que en física es la palabra para describir cuando un fenómeno muy preciso, o sea, cuando dos o más ondas que se encuentren en un estado armonioso, digamos, de resonancia entre ellos, que no se anulen, sino por lo contrario, que trabajen juntas, pues llegan a lograr un resultado que es mayor de la suma de las partes. Entonces, en el caso de la biosinergética, nosotros nos inspiramos a esa fenomenología y a esa potencialidad de las estructuras biológicas, porque efectivamente durante nuestra acción clínica lo que hacemos es utilizar campos de distintos tipos superpuestos entre ellos de manera evidentemente coherente y armoniosa. Cuando hablamos de campos hablamos de señales. Señales pueden ser señales ultra débiles de tipo electromagnéticos, de láser, de microcorrientes, de campos plasmáticos, de campos biomagnéticos, etcétera, 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 hasta señales más gruesos, entre comillas, pero igualmente efectivos y necesarios, como pueden ser las señales que llegan a un cuerpo desde un tratamiento osteopático, desde un trabajo de restablecimiento del equilibrio visual, desde un trabajo bucal o del equilibrio de la deglutición, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente en el cuerpo humano hay unas estructuras que son capaces de transmitir y de transformar, transducir esos señales de manera que sean útiles a generar estados de coherencia dentro del cuadro biológico y fisiológico. Por ello, en fin, en biosinergética nos inspiramos a esa palabra porque generamos o intentamos generar una sinestesia de campos de distinto orden de grandeza para facilitar que el cuerpo vuelva a su natural tendencia de ser equilibrado. Para hacer eso, intentamos explicar aquí cuáles son las estructuras del cuerpo que mayormente nos permiten explicar cómo, dónde se generan, cómo funcionan, cómo viajan, por qué viajan y a dónde van esas señales. Entonces, para entender eso, vamos primeramente a aclarar que la biosinergética pone el acento sobre el continuum, moviendo el objetivo del acto terapéutico desde el tentativo de tratar el síntoma anulándolo hacia la utilización de la información propioceptiva como vehículo del reequilibrio hacia el bienestar, donde bienestar ya no se considera como equilibrio bioquímico, sino como coherencia de la información biofísica. Para entender de manera muy sintética, por razones de tiempo, para entender todo el discurso que estamos empezando a hacer, es importante aclarar que hay que hacer un paso y movernos de una concepción del ser humano como un ser bioquímico hacia la concepción de un ser humano como un ser bioeléctrico. Para ello, hoy en día estamos en condiciones de medir
esas corrientes eléctricas que atraviesan el cuerpo y que de manera muy contundente participan de su organización. Entonces, ya sabemos que una cierta ciencia mide eso, ese milivoltaje celular, como con un número muy preciso, que es menos 90 más o menos, para estar en un estado de plena salud, entre menos 80 y menos 90. Y que conforme se vaya perdiendo esa carga, hacia el menos 20 en este caso, empezamos a tener dificultades y la célula, ya no teniendo la suficiente carga de electrones, se vuelve enferma. En otras circunstancias ha habido otros científicos, como el Dr. Tennant, que con sus maquinarias, aparato MIDS, mide una medición distinta, pero el paradigma queda igual. El Dr. Tennant sugiere que la calidad y la cantidad de milivoltaje necesario para una vida celular, intracelular, es menos 25 milivolts. Es algo distinto de la otra medición, pero el principio es el mismo. Al perder esa carga de electrones, desde menos 25 hasta el 0, y cuando se invierte la polaridad, pasando al más 5, 10, 15, 20, etcétera, etcétera, hasta llegar a 30, la célula se pone enferma y es cancerígena. Ahora aquí no estamos tratando de quién tenga razón, sino simplemente estamos diciendo que hay un concepto en el cuerpo humano bioeléctrico que es fundamental, que debe de haber una donante de electrones, más allá de que también hay ladrones de electrones en los procesos bioquímicos, siempre ha sido así, pero debe de haber un donante de electrones que nos permita mantener ese equilibrio electronegativo fundamental para mantener la salud celular y de las funciones. Entonces, cuando los científicos buscaban cuál podría ser el misterioso donante de electrones, de esta enorme cantidad de electrones que se necesitaban para realizar las reacciones químicas óxido-reductivas, y no se podían explicar quién fuera hasta que nos empezó a mirar el agua, no simplemente estudiando la singular molécula, sino estudiando el comportamiento social de las mismas moléculas dentro de esta agua. Al buscar eso, las relaciones entre las partes, los científicos pudieron comprender muchísimas cosas. Y la más importante, y sin duda, fue que la electrodinámica cuantística empezó a estudiar el ser humano midiendo la cantidad de moléculas de la que estaba hecho un cuerpo. Y al medir ese número, al descubrir ese número, se descubrió claramente que el 99% de esas moléculas eran de agua. El 1% quedante era hecho o está hecho por macromoléculas proteicas que a nivel de peso se vuelven más importantes y explican por qué cuando medimos el peso repartimos en un 70% de agua y un 30% del restante. Pero cuando se descubrió que a nivel molecular el número era tan descaradamente superior y a favor de las moléculas de agua, se empezó a concebir la idea que era muy importante dialogar con ese 99% en la búsqueda de un reequilibrio. Efectivamente, el científico Fritz Albert Popp, el padre de la teoría de los biofotones, el alemán, si no recuerdo mal alemán, pero puede que me equivoque, decía ya a finales de los años 70, en su libro La teoría de los biofotones, que el cáncer era una enfermedad del agua. Y evidentemente tenía plena razón a partir de esta conciencia que hoy tenemos en respecto a la cantidad que el agua es en el cuerpo humano. Entonces, como dije antes, los científicos poco sabían del agua hasta que no empezaron realmente a buscar el comportamiento social de la misma. Y es allí que algunos gigantes de la ciencia de hoy nos han permitido hacer pasos gigantes también en la comprensión de nuestro trabajo y de cómo era importante y cómo era posible ayudar más eficazmente hacia un reequilibrio
de las dificultades. En este caso, el Easy Water, la cuarta fase del agua, fue descubrimiento del profesor Pollack de la Universidad de Bioingeniería de Washington, Seattle. Y ahora vamos a profundizar de qué va este tipo de Easy Water, pero diacrónicamente, antes del profesor Pollack, el Giuliano Preparata, dos físicos italianos, Giuliano Preparata y Emilio Del Giudice, habían teorizado un modelo llamado los dominios de coherencia del agua, desde la Universidad de Milán, y habían teorizado un modelo de clustering dentro del agua, donde se suponía la existencia de dominios de coherencia del agua de dimensión submicrónicas, cada uno capaz de contener millones de moléculas. Estos dominios de coherencia, aquí representados en un dibujo muy, digamos, por razones didácticas, pero que explica bien, prácticamente esos modelos, esos clústeres de moléculas de agua que entraban en resonancia entre sí, permitían una especie de danza entre áreas en plena fase, por tanto en resonancia, con áreas, digamos aquí las grises, de las moléculas de agua que no estaban en resonancia entre ellas. Esta alternancia entre los dominios de coherencias y las áreas sin coherencias permitía a las moléculas de agua de recibir una energía, o generar, mejor dicho, una energía electromagnética que venía desde el exterior y permitía a esas mismas moléculas de agua de generar y liberar electrones para las reacciones químicas. Gracias a esos dos eminentes científicos, Giuliano Preparata y Emilio Del Giudice, logramos entender quién era el donante que permitía todas esas reacciones bioquímicas en el cuerpo humano. Sucesivamente, el profesor Pollack descubrió el enigma de lo que llamamos hoy el agua interfacial, o sea, el agua a contacto con ciertas superficies. Efectivamente, el agua dentro de un vaso puede parecer toda igual, pero efectivamente ya no es así. Cuando el agua está en contacto con ciertas superficies, con determinados materiales hidrófilos, sus moléculas pueden completamente cambiar su estado. Cuando el profesor Pollack en su estudio puso un líquido en suspensión con dentro una superficie, a contacto con cierta superficie, y puso unas microesferas a su interior, pudo notar que desde la superficie se generaba una fuerza que expulsaba esas microesferas hacia el centro del contenedor, y que esta fuerza, con el pasar del tiempo, se ampliaba. Esta área, esta fuerza capaz de excluir las soluciones y las partículas dentro de esta agua, fue llamada por esa misma razón agua EZ, Exclusion Zone, agua con la zona de exclusión. Efectivamente, cuando se utilizó el Nafion, que es un material que ha demostrado tener la más gran capacidad de generar una zona de exclusión, se pudo ver, mirando el tiempo, que esta zona de exclusión se generaba inmediatamente, al primer segundo, y que con el pasar del tiempo, hasta los 5 minutos, esta zona de exclusión aumentaba su fuerza y su capacidad de excluir lo que había en partículas dentro del mismo líquido. Lo que fue interesante, sintetizando mucho, es que en esos laboratorios de Washington, Seattle, de bioingeniería, el profesor Pollack llevó adelante muchísimos experimentos y todos confirmaron que el agua del Exclusion Zone excluye todo lo que sea en suspensión o en solución en el agua, células de sangre, bacterias, impuridades que provenían del exterior, albumina,
colorantes de vario peso molecular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora, cuando se había demostrado que el agua que estaba cerca de alguna superficie era muy distinta de la llamada agua de profundidad o agua bulk, ahora había que entender que esta agua llamada exclusion zone, qué característica tuviera, por qué fuera tan distinta de la agua de profundidad. Y fue ahí que descubrimos, siempre gracias al profesor Pollack, la que él mismo llamó la vida secreta del agua. Hay que aclarar que ya estamos hablando de una cuarta fase del agua, entonces antes nosotros conocíamos tres fases: la fase de vapor, la fase líquida y la fase del hielo. Ahora sabemos que hay una cuarta fase con una configuración molecular peculiar y específica que se coloca entre la dimensión del agua y la dimensión del hielo y se llama agua plasmática o exclusion zone. Esta agua, cuando se fue a mirar sus calidades intrínsecas, se descubrió que se disponía en estratos, en layers, millones y millones de layers, y que estos layers estaban configurados con una molécula completamente distinta de la que nosotros conocemos hasta hoy en día. O sea que no era una simple H2O, sino que era un hexágono con 6 átomos de oxígeno, que son esos rojos, y con 6 átomos de hidrógenos, que son esos grises. Como pueden ver, el átomo de oxígeno se liga en un cruce de tres hexágonos cada uno. Por tanto, esos 6 átomos de oxígeno se tienen que dividir en 3, por un resultado del número 2. Mientras, en cambio, los 6 átomos de hidrógeno se comparten cada uno solamente con 2 hexágonos. Entonces, esos 6 átomos se tienen que dividir por 2, obteniendo el número 3. Es por ello que esa molécula, desde el punto de vista químico, se nombra como H3O2. Además, se pudo ver que, diferentemente que del hielo, en la dimensión plasmática, esos hexágonos se ponen uno encima de otro, pero deslizando un poco, y deslizando un poco, y deslizando un poco cada uno, de manera que eso confiere a esta agua la propiedad misma de no dejar traspasar nada en su interior, porque no hay ningún túnel donde esto pueda pasar. Como se puede ver, hay un deslizamiento por ligamento de fuerzas que es hacia la derecha, y este right shift que podemos ver se sigue posicionando hasta generar este tipo de configuración, que les recordará inmediatamente la configuración del ADN, que por cierto sigue la misma inteligencia electromagnética que el agua. Cuando se pudo observar también en los laboratorios japoneses cómo funcionaba, intentando entender el paradigma de la circulación sanguínea, pues el agua de exclusion zone se volvió muy interesante y muy útil para su comprensión, porque como podemos ver en ese ejemplo de laboratorio, evidentemente, dibujado, había una zona interna a contacto con esa superficie que empujaba todas las microesferas que se habían puesto dentro del agua en ese modelo para reproducir un modelo de circulación sanguínea. Y esta fuerza entre las cargas que empujan y las cargas que se encuentran en el medio permite el movimiento de esas mismas y por tanto el flujo sanguíneo. Había llegado el momento de entender la calidad bioeléctrica de esta área de exclusion zone, que es esta parte. Y así fue medida. Y como le había dicho, H3O2 se configura como una molécula a carga electronegativa, por el simple hecho que las cargas positivas son 3 y las cargas electronegativas que suman cada una 2 son 2, por tanto, más 3 menos 4 suma menos 1. Y por ello, la exclusion zone se configura como una carga con una gran tendencia electronegativa. Gracias a esa distinción
y a esa orden y separación entre las cargas, nosotros sabemos hoy que cuando hay esta configuración, el agua es capaz de generar una energía, de generar unos electrones que serán después útiles para nuestros procesos biológicos. Estamos hablando siempre de los dominios de coherencia de Emilio del Giudice y Giuliano Preparata, que ya se ven de otra manera gracias al profesor Pollack, pero los dos están describiendo una misma fenomenología, mirándola desde dos ventanas distintas y describiéndola con dos alfabetos distintos, pero la gramática es la misma. Efectivamente, cuando llegamos a comprender eso, comprendemos que el agua es, gracias a esta configuración, es capaz de almacenar energía y al mismo tiempo de ser una batería. Y lo mismo es para la célula, que gracias a esa configuración puede generar la energía que necesita para su trabajo, realizar su trabajo y volver a ordenar y separar las cargas para generar otra vez una polarización que permita una nueva energía y así sucesivamente. Evidentemente, la fuente principal para que esta agua se pueda continuamente recargar y tener así la capacidad de donante de electrones hasta el infinito es el Sol. Y la misma agua puede, con esa manera, con esta organización, efectivamente donar tantos electrones como para encender una bombilla. En fin, hemos tratado de describir de manera muy sintética la estructura principal que después permite, siendo ella misma parte del colágeno y de los microtúbulos y de todas las otras estructuras que se ven involucradas en los procesos de transmisión de señales a nivel muy micro y profundo, pues entonces es inevitable entender que cuando hay una organización y una separación de estas cargas, es decir, cuando hay dominios de coherencias alternados a zonas incoherentes, pues entonces esa agua preside y nos permite estar en un estado de salud continuado, y cuando estamos en una condición de desequilibrio, lo primero que tenemos que intentar hacer es encontrar señales para volver a dar a la estructura del agua que ha perdido su función, volver a darle su matriz primaria a nivel de organización, de orden y de separación de las cargas, para que ella misma vuelva a preservar en nuestro estado de salud. Espero que sea todo claro y ahora dejo la palabra al doctor Morelli para que siga explicando cuáles tipos de señales se van moviendo en esas estructuras y hasta dónde. Un saludo.